Generalmente cuando alguien entra a la cocina, un domingo, digamos, con esta intención hermosa de hornear un postre para la familia, la expectativa es crear un momento de pura felicidad, ¿no? Claro, buscando ese instante perfecto alrededor de la mesa. Exacto. Uno piensa en, no sé, una tarta de frutillas y la imagen mental es perfecta, casi como de vitrina de pastelería francesa. Una masa dorada, crujiente, que se deshace en la boca con una crema suave. Ujú. Y ese rojo brillante, impecable de la fruta fresca por encima. Sí, tal cual. Es una idea hermosa. Pero, a ver, la realidad en la cocina casera suele ser un golpe bastante duro, porque esa visión a menudo termina en una masa dura como una piedra. O peor, una base completamente húmeda que se desarma apenas intentas cortarla. Uy, sí, el terror de la base mojada. Y ni hablemos de la crema que, francamente, termina sabiendo a huevo revuelto dulce. O sea, es una frustración típica en la cocina. Un pantano de diagnósticos donde nadie sabe exactamente qué salió mal. Y es un escenario súper común, fíjate, porque en la cocina salada el margen de error es muy amplio. O sea, si una sopa te queda desabrida, Le pones sal y listo. exacto. O si una salsa está muy espesa, bueno, un chorrito de caldo y solucionado. Hay salvavidas por todas partes. Pero la pastelería es un laboratorio estricto. Las reacciones químicas ocurren a nivel microscópico. Y a puerta cerrada dentro del horno, lo cual da más ansiedad. Totalmente. Una vez que los ingredientes se combinan y el calor empieza a hacer su trabajo, la estructura molecular cambia. Y, digamos, el proceso es irreversible. No puedes deshornear una masa que ya quedó apelmazada. Claro, no hay botón de deshacer. Y por eso el análisis que traemos hoy es tan, pero tan pertinente. Hoy vamos a analizar cómo hacer la auténtica tarta de frutillas argentina del reconocido chef Pedro Lambertini. Bienvenidos a Chef Logic. Una receta que de verdad es un viaje fascinante. Sí, y elegimos sumergirnos exclusivamente en esta receta, que es parte de su extensa lista de reproducción en YouTube, porque creo que encapsula a la perfección este choque entre las expectativas de las recetas rápidas de Internet y la cruda realidad de la química culinaria. Es un contraste brutal, ¿sí? Porque, a ver, el video dura más de 34 minutos. 34 minutos para hacer una tarta. O sea, esto plantea una duda gigantesca sobre cómo consumimos contenido hoy en día. Es que es una duración que rompe todas las reglas no escritas del contenido digital moderno. Hoy se supone que todo debe ser instantáneo, en 60 segundos. Exacto. Pero la popularidad de este material, que tiene cientos de miles de reproducciones, demuestra que hay un público inmenso buscando resultados reales, no solo entretenimiento rápido. Tal cual. Y si lo pensamos, la receta de una tarta clásica como esta se divide en 3 pilares que son fundamentales. Tenemos la masa quebrada, la crema pastelera y el brillo de la fruta. Que sería la gelatina que va arriba, ¿no? Exactamente. Y cada uno de esos pilares busca lograr un objetivo técnico muy distinto. O sea, la masa debe aportar textura y contener la humedad sin ablandarse. Ujú. La crema debe ofrecer sabor, claro, pero también tener la densidad suficiente para sostenerse, que no fluya como si fuera un líquido. Y bueno, el armado final debe proteger todos los ingredientes. Ahora, me pongo en el lugar de, digamos, un aficionado promedio. Y me cuesta no ser un poco escéptico. Porque suena a que estamos complicando demasiado algo que debería ser simple. ¿Tú crees? Es que, si alguien quiere hacer un postre para el fin de semana, un tutorial de 34 minutos suene como, no sé, como si te pidieran leer una novela rusa completa solo para armar un mueble prefabricado. Qué buena analogía. O sea, es harina, manteca, que en muchos lugares le decimos mantequilla, huevos y fruta. ¿De verdad necesitamos más de media hora de teoría para no arruinarlo? Mira, la clave para entender esa necesidad de tiempo está en la palabra auténtica. Esa palabra que el chef usa en el título no está ahí por casualidad. Ok, ¿a qué te refieres? A que no es un simple ensamble de ingredientes prefabricados, es la construcción de una estructura desde cero. Los videos cortos, esos reels de 1 minuto, omiten todos los indicadores visuales y táctiles. Claro, te muestran el principio y el final, pero no el proceso real. Exacto. Mostrar la velocidad real de la batidora, el color exacto que debe tener la yema del huevo cuando se blanquea, o el sonido que hace una crema cuando está hirviendo.
Todo eso requiere tiempo. Y supongo que ahí es donde fallamos todos en casa. Totalmente. El fracaso constante en la repostería casera ocurre justamente por intentar comprimir la observación de esos procesos químicos tan delicados en un video acelerado. Bueno, entonces desarmemos esos procesos químicos paso a paso, para entenderlos bien, empezando por los cimientos de la tarta, que es la masa. Me parece perfecto. La famosa masa quebrada. Sí, y Lambertini es, sumamente insistente con el tema de la temperatura aquí. Todo tiene que estar frío. Habla de un método llamado sablado, donde mezcla la harina con la manteca superfría hasta que parece arena. Ujú. Arena mojada, exacto. Y hace todo esto antes de siquiera pensar en agregarle un líquido. Entonces, a nivel químico, ¿qué está pasando realmente ahí en ese tazón? Aquí es donde normalmente cambian las cosas y se define si vas a tener una masa que se derrite agradablemente en la boca o una que, bueno, sirve para romper ventanas. Uy, sí, he hecho algunas de esas. Todos hemos pasado por ahí. Mira, el enemigo número 1 de una masa de tarta es el desarrollo del gluten. Espera, pero el gluten siempre nos dicen que es súper importante en la panadería, ¿no? En la panadería sí, claro. El gluten es una red de proteínas elásticas que se forma cuando la harina de trigo entra en contacto con el agua y, además, se amasa. En el pan queremos esa red elástica para atrapar el gas y tener una miga esponjosa. Ah, pero en una tarta. En una tarta la elasticidad significa que la masa se va a encoger en el horno, se deforma y al final queda durísima. O sea que la misión principal aquí es sabotear la formación de gluten. Es casi irónico. Usamos harina de trigo, pero tratamos de evitar que haga lo que hace naturalmente. Es una excelente forma de verlo. Es un sabotaje absoluto. Y la herramienta para ese sabotaje es la materia grasa. En este caso, la manteca. Bien, bien fría. Ok, ¿y cómo funciona ese sabotaje a nivel microscópico? Al hacer el sablado, lo que estás haciendo es recubrir las partículas de harina con pequeñas películas de grasa. Es como si le pusieras un impermeable microscópico a la harina. Ah, un impermeable. Qué buena imagen. ¿Viste? Entonces, cuando finalmente se añade el huevo o a veces un poco de agua fría para unir la masa, el líquido no puede penetrar fácilmente esa barrera de grasa. Y como no penetra, no interactúa con las proteínas y no hay gluten. Exactamente. El resultado es una masa quebrada. Una masa que, como dice su nombre, se desmorona de forma increíble al morderla en lugar de ser chiclosa. Claro. Ahora, imagínate que alguien decide hacer esto en pleno verano, un día de muchísimo calor, o amasa vigorosamente con las manos calientes. Supongo que el impermeable de manteca se derrite. Automáticamente. Y es el fin de la textura perfecta. Si la manteca se derrite antes de entrar al horno, se integra completamente con la harina como si fuera una pasta. Y ahí el agua entra sin problema. Entra en contacto directo con las proteínas y la red de gluten se activa al instante. Además, hay otro problema. El calor del horno hará que esa manteca que ya estaba derretida simplemente se escape de la masa. Claro. Queda un charco de grasa flotando en el molde. Tal cual, un charco de grasa y una costra súper seca. Por eso, el reposo en frío en el refrigerador, que menciona el chef, es innegociable. No es una sugerencia bonita para la receta. Es una regla de oro. Es una necesidad termodinámica para volver a solidificar la grasa y relajar cualquier tensión elástica que se haya generado. Te puedes dar cuenta de que vas bien cuando, al estirar la masa después del frío, esta ofrece un poquito de resistencia, pero no retrocede como si fuera una banda elástica. Bien, clarísimo. Ya tenemos una base sólida e impermeable. Pasemos entonces al segundo pilar, que creo que es el terror absoluto de muchos, la crema pastelera. Uy, sí. La crema es todo un tema. Y aquí quiero cuestionar algo, sobre la forma en que se comunican estas recetas hoy en día. Porque constantemente vemos la palabra secreto en los títulos de repostería en Internet. Es muy común, sí. El secreto para que no se corte. El secreto para la crema perfecta. Y a ver, me cuesta mucho creer que no sea puro clickbait. Hoy todo es un secreto milagroso. ¿De verdad hay tanta ciencia oculta en una simple crema? ¿O es solo marketing para retener a la audiencia? Mira, es cierto que la palabra secreto está súper devaluada en Internet. Se usa para todo. Pero en este contexto particular, el secreto es la aplicación práctica de principios de termodinámica y enzimología que rara vez se explican bien.
A ver, suena a clase de química. Cuéntame más. Analicemos el mayor problema de la crema pastelera, cuando termina pareciendo huevos revueltos. La crema lleva yemas de huevo, azúcar, leche y un almidón, que generalmente es maicena, almidón de maíz. Sí, los ingredientes clásicos. Bueno, las yemas de huevo comienzan a coagularse, o sea, a endurecerse, a los 65 grados Celsius. Sin embargo, para que el almidón espese la crema y pierda ese feo sabor a harina cruda, la mezcla necesita llegar al punto de ebullición. Que son 100 grados. Cerca de los 100 grados, exacto. Pero a ver, espera. Ese es un conflicto matemático enorme. Si el huevo ya se cocina y se endurece a los 65 grados, y yo necesito obligatoriamente llegar a 100 por la maicena, ¿cómo es que eso no se convierte en una tortilla instantánea en la olla? Y justamente ese, es el verdadero secreto. El azúcar y el almidón actúan como escudos protectores. Escudos protectores. Sí, literal. Al mezclar muy bien el azúcar y la maicena con las yemas frías, antes de siquiera añadir la leche caliente, las moléculas de almidón se interponen físicamente entre las proteínas del huevo. Ah, qué interesante. Es como poner a cientos de personas en medio de una habitación para evitar que dos imanes gigantes se atraigan y se peguen. Esto eleva la temperatura de coagulación del huevo, permitiendo que la mezcla hierva sin que las yemas se aglutinen violentamente. Fascinante. O sea que el almidón es literalmente una barrera física. Pero hay un segundo error muy común del que siempre se habla con la crema pastelera. Y tiene que ver con lo que pasa, digamos, al día siguiente. Ah, la famosa crema que llora. Exacto. Supongamos que alguien logra una crema suave, hace todo bien, arma su tarta divina, la guarda en el refrigerador. Y al otro día la tarta está nadando en un charco de agua. La crema lloró líquido. ¿Por qué ocurre esto si cuando la metió al refri ya estaba súper espesa? Ese fenómeno tiene un nombre científico. Se llama sinéresis. Y ocurre porque se falló en el manejo del tiempo de ebullición. O sea, la sacaron muy rápido del fuego. Exacto. Si este paso se hace rápido o se omite, el desastre está 100% garantizado unas horas después. Resulta que las yemas de huevo contienen una enzima llamada amilasa. Amilasa. Anotado. ¿Y qué hace esa enzima? La función natural de la amilasa en la biología es destruir los almidones. Entonces, cuando espesamos la crema en el fuego, los gránulos de almidón se hinchan y absorben el líquido, creando esa estructura hermosa y espesa. Hasta ahí todo bien. Pero, si retiramos la crema del fuego apenas espesa, sin dejarla hervir vigorosamente durante al menos un minuto completo, la enzima amilasa sobrevive. Uy, no. Y mientras la tarta descansa pacíficamente en el refrigerador durante la noche, esa enzima se despierta y empieza a devorar la estructura del almidón. Tal cual, se come la red que mantiene atrapado el líquido, como si cortara una malla. Y al romperse la malla, el agua se separa y fluye hacia afuera, arruinando por completo la tarta. Es como literalmente dejar una bomba de tiempo enzimática dentro del postre. Impresionante. Es una bomba de tiempo, sí. Pero al mantener la ebullición por ese minuto extra en el fuego, el calor extremo desnaturaliza, o sea, destruye por completo a la enzima. Así, la crema mantendrá su textura firme durante días. Y supongo que ese es el nivel de detalle técnico que justifica tener un video de 34 minutos. Exactamente. Mostrar el tamaño de la burbuja cuando hierve, escuchar ese sonido denso que es como similar al barro volcánico hirviendo. El famoso blob, blob, blob. Ese mismo. Esos son los indicadores que te garantizan el éxito y que no vas a aprender en un reel rápido. Totalmente. Bueno, ahora llegamos a la parte superior de la tarta. La corona. Las frutillas y ese brillo característico que las cubre y las hace ver de vitrina. La capa final. Sí, y cualquiera pensaría que esto es solo cuestión de cortar la fruta, ponerla encima y ya está. Pero de nuevo, nos topamos con el famoso secreto de la gelatina, o del brillo. ¿Qué papel juega este recubrimiento más allá de hacer que la tarta se vea bonita para la foto de Instagram? El brillo cumple una doble función estructural vital. Fíjate que las frutillas frescas, como muchas frutas, están compuestas mayoritariamente por agua. Claro, son casi pura agua. Entonces, si se cortan y se exponen al aire en el refrigerador, ocurren dos cosas terribles. Primero, la fruta se oxida y se marchita súper rápido. Pierde ese color rojo intenso. ¿Se pone como opaca?
¿Triste? Triste, exacto. Y segundo, el ambiente seco del refrigerador actúa como un deshidratador gigante. Empieza a extraer toda la humedad de la fruta. Por eso, el brillo, que suele prepararse con gelatina o pectina, actúa como una cápsula protectora, Como un barniz. como un barniz que sella la humedad de la fruta en el interior y bloquea la entrada del oxígeno. Ah, qué buena solución. ¿Y cuál es la trampa con la gelatina entonces? Porque he visto casos en casa donde, no sé, preparan el brillo, lo calientan para disolverlo, lo ponen y luego simplemente nunca solidifica. Se queda como un jarabe líquido y pegajoso para siempre. La trampa es, otra vez, el control de la temperatura, pero esta vez a la inversa de lo que hicimos con la crema. A ver, explícame eso. La gelatina comercial está hecha de colágeno. Es una proteína que está compuesta por cadenas muy, muy largas. Para que la gelatina funcione bien, necesita hidratarse primero en agua bien fría. Esto separa las cadenas suavemente. Ok, agua fría primero. Y luego se le aplica un calor muy moderado solo para derretirla. Pero atención aquí, si se hierve la gelatina, las altas temperaturas rompen y destrozan irreversiblemente esas cadenas de proteínas. O sea que el calor extremo actúa como, digamos, unas tijeras térmicas que cortan toda la red. Es la mejor analogía. Las tijeras cortan la red y esas cadenas microscópicas quedan tan destrozadas que pierden toda su capacidad de volver a enredarse y formar esa matriz sólida cuando se enfrían. Y ya no hay forma de atrapar el líquido. Te queda un jarabe eterno. Exacto. Por eso, el recubrimiento debe calentarse justo hasta que desaparezcan los gránulos. Nunca, nunca hasta la ebullición. Y, bueno, hay otro detalle que es súper crucial y es cómo ensamblamos todo esto. La temperatura de los componentes al unirlos. Uy, ese es un punto crítico. Hablemos de eso, de los errores comunes y las variaciones al armar esta estructura de 3 partes. Porque me imagino que el orden de los factores aquí se altera, y mucho, el producto final. Muchísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa si sacamos la crema pastelera hirviendo de la olla y la colocamos directamente sobre la masa fría que ya horneamos? Eso es una receta, pero para el desastre absoluto. Me lo imaginaba. Si la crema caliente toca la masa base, ese calor extremo va a derretir la materia grasa de la masa horneada y la va a ablandar al instante. Perdiste todo el trabajo del sablado. Vuelve la temida base húmeda. Tal cual. Para evitar esto, los profesionales utilizan técnicas de impermeabilización adicionales. Y esta es una variación fantástica que cualquiera puede hacer para mejorar el resultado. A ver, pásanos el tip. Consiste en pincelar la base de la masa, una vez que ya está horneada y fría, con una capa muy muy fina de chocolate blanco derretido, o incluso manteca de cacao pura, antes de colocar la crema. ¡Wow! Una segunda barrera protectora, porque el chocolate se endurece al enfriarse, obvio, y forma una especie de muro infranqueable entre la humedad de la crema y la fragilidad de la masa quebrada. Es brillante. ¿Verdad que sí? Es un salvavidas. Otra técnica un poco más tradicional es pintar la masa con un poco de huevo batido durante los últimos 3 o 4 minutos de horneado. Claro, lo metes al horno, el huevo se cocina súper rápido y sella todos los poros de la masa. Exacto. Cualquiera de estos pequeños ajustes separa un intento, digamos, amateur, de un resultado verdaderamente profesional en casa. Y si te fijas, todo se reduce a gestionar la humedad y las temperaturas. Y gestionar la paciencia, evidentemente, porque hay que esperar en cada paso. Si tratamos de resumir de forma bien simple las conclusiones prácticas de todo este análisis, ¿qué es lo verdaderamente indispensable al enfrentar una receta de esta magnitud como la de Lambertini? Lo más importante, por lejos, es el respeto absoluto por las temperaturas en cada fase de la receta. Repasemos eso. Primero, mantener la masa muy fría para que la grasa no se derrita prematuramente y el gluten no se desarrolle. Segundo, asegurar un calor intenso y sostenido, con ebullición, para la crema pastelera. Así destruimos la enzima que causa la separación de líquidos. La famosa bomba de tiempo. Exacto. Y tercero, aplicar un calor muy muy suave a la gelatina para proteger sus enlaces proteicos y que no se rompan. ¿Y en qué debería fijarse uno la próxima vez que intente hacer esto en su cocina? En las texturas. Es clave observar cómo la masa debe parecer arena mojada, no una pasta uniforme.
en escuchar los sonidos de la ebullición. Y lo que definitivamente no es tan relevante, o más bien lo que hay que evitar, es apresurarse. O sea, correr es el peor enemigo. Totalmente. El tiempo invertido en observar cómo cambian los ingredientes es directamente proporcional a la prevención de un fracaso rotundo en la mesa. Es decir, la técnica de la base es el cimiento de todo. Si la masa falla, todo el edificio colapsa, por más perfecta y sedosa que te haya quedado la crema. Es fascinante cómo, no sé, algo tan cotidiano como un postre de domingo revela capas de complejidad tan profundas cuando lo analizamos con esta lente de la química. Es que la cocina es ciencia aplicada todos los días. Y esto me deja, de hecho, con una reflexión muy interesante, que creo que va más allá de medir gramos de harina o vigilar un termómetro. Si la repostería exige reglas pero tan estrictamente inamovibles, cantidades precisas al miligramo y un respeto inflexible por los procesos para evitar un desastre absoluto, ¿qué nos dice eso sobre la disciplina en general? Es una paradoja profunda, realmente. Porque plantea la duda de si el dominio de una disciplina tan rígida y matemática nos somete permanentemente a seguir instrucciones al pie de la letra. Claro, como si fuéramos robots siguiendo un manual. Exacto. O si por el contrario es precisamente la comprensión íntima de esas reglas tan rígidas lo que finalmente nos otorga la verdadera libertad para innovar. O sea, conocer la regla para poder romperla con éxito. Tal cual. Una vez que entiendes por qué el almidón protege al huevo o por qué la manteca aísla el gluten de la harina, ahí recién puedes alterar los sabores, cambiar ingredientes y crear recetas completamente nuevas sin temor a fracasar. La estructura técnica no es una prisión, es el andamio que sostiene la creatividad. ¡Qué buena frase! ¿Somos prisioneros de la técnica? ¿O la técnica nos hace libres? Es un pensamiento provocativo, algo para masticar lentamente la próxima vez que el termómetro culinario marque los 65 grados exactos y veamos esas yemas a punto de cambiar. Un gran momento para reflexionar, sin duda. Totalmente. Y bueno, con esto llegamos al final de este análisis. Ha sido una exploración realmente reveladora sobre la ciencia que está escondida en el horno de nuestra casa. Siempre hay mucho que descubrir detrás de un buen plato. Sin duda. Y para quienes quieran ver la receta original en acción, les recomendamos muchísimo visitar el contenido de Pedro Lambertini, que está en la descripción. Vale mucho la pena verlo completo para apreciar todos estos detalles visuales de los que hablamos. Se los recomiendo, es una clase magistral. Y si esto ayudó a entender un poco mejor lo que pasa cuando cocinan, pueden suscribirse a Chef Logic. Nos vemos en nuestro próximo...